Ahí estamos. Bueno, nosotros habíamos estado viendo la cuestión del fantasma, si se acuerdan, habíamos hecho un recorrido, habíamos empezado a situar distintas definiciones de fantasma y le fuimos haciendo una lectura de lo que sería la fórmula en sí misma, una lectura en términos de lo invariante de, de esta fórmula. Habíamos llegado a esta a partir de la pregunta que aparece en italiano, que es el chi vuoi, que se pronuncia así, a quien le agradezco las referencias a Roberto. Roberto sabe ciertas cuestiones de italiano, eh, así que me asesoró después. Ya me había asesorado hace un tiempo, pero yo me olvido, así que bueno, como que no le presto atención a esas cuestiones, pero él ahí me asesoró. Y como les decía, es chi vuoi, sería la pronunciación, que era un ¿qué quieres?, que era la pregunta que se armaba en relación al otro, en torno al deseo, para la constitución del fantasma, como tapón a esa pregunta. Que lo que hacía era plantear una interferencia respecto de la significación del otro, justamente frenando ese circuito de idas y vueltas respecto de la significación, porque una significación ustedes saben que siempre remite a otra significación. Entonces lo que frena ese circuito es el fantasma como maniobra y como tapón, donde se pasa de un objeto causa a un objeto del deseo o condición del deseo. Bueno, eso por un lado. Lo que tenemos por delante ya era empezar a justamente hacer una lectura de esta fórmula del fantasma en sus vertientes del objeto y del otro, ¿no? Porque decimos que el fantasma, ¿qué es? Es el sostén del deseo porque ofrecía, o porque ofrece, mejor dicho, un objeto del deseo. Y lo hace mediante una maniobra donde el objeto, como mencioné recién, pasa de ser causa a ser condición, salvando de alguna manera de esa pura falta, ¿no? Bueno, les voy a dar dos citas, una que es de la dirección de la cura y otra que es de subversión del sujeto. ¿Se las leo? ¿Está? Dice, en la dirección de la cura. Es página 614, para quien le interesa. Página 614 dice, el sujeto en relación a la demanda y el sujeto en relación al objeto de nuestro grafo, reproducido aquí en subversión del sujeto, página 797, porque es una llamada al pie. Dice, el signo Losange consigna las relaciones de envolvimiento-desenvolvimiento, conjunción-disyunción. Los nexos que significan estos dos paréntesis permiten leer la S tachada, S enfading, en el corte de la demanda, S enfading ante el objeto del deseo, o sea, concretamente, la pulsión y la fantasía. Página 614, ¿no? En la segunda cita, que es de subversión del sujeto, página 795, ubica la estructura de la fantasía, ligando esencialmente en ella cualesquiera que sean sus elisiones ocasionales a la condición de un objeto. Bueno, ¿qué es lo que vamos ubicando acá? Insisto, la primera de la dirección de la cura, página 614, la segunda subversión del sujeto, página 795. Un detalle, obviamente acá sí se traduce fantasía, donde leemos fantasma. Hay una cuestión de traducciones ahí que a veces se traduce como fantasma, a veces como fantasía. El término fantasma, donde estuve rastreando, es por una cuestión justamente de traducción y de cierta diferenciación, sobre todo autores de las escuelas franceses, de la escuela francesa, perdón, como Laplanche, Pontalis, traducen en algunas ocasiones fantasma para hacer alusión a lo lacaniano y fantasía para mantener la cierta referencia freudiana. Es por ciertas formas de escritura del término. En definitiva, lo que quiero apuntar es que hay puntos en los cuales la fantasía y el fantasma se asemejan y puntos donde se diferencian. Nosotros tratamos de privilegiar las diferencias. Y por eso les aclaro que acá, si ven hablamos del fantasma, en la traducción en castellano aparece fantasía.
Pues tampoco se trata de que sean cosas totalmente opuestas, ¿está? Sino de estar, no son opuestas y tampoco son exactamente iguales. Ese es el asunto. Lo que privilegiamos con Roberto es destacar las diferencias para que puedan rastrear qué es lo nuevo. De todas maneras, el punto en estas dos citas es que al decir el A de la fórmula del fantasma, se ubica que se tiene que leer como objeto del deseo o como condición de un objeto, y no como el objeto causa del deseo, ¿no? Esto era lo que habíamos empezado a situar la vez pasada. Entonces, cada vez que se padezca una modalidad cualquiera de desvanecimiento o de división subjetiva frente a cierta condición de objeto, no vamos a suponer que ese objeto es el objeto A, porque el deseo es el movimiento y la búsqueda causada por la pura falta. ¿Está? Entonces va a ser el objeto que venga al lugar del A y va a ser una manifestación tanto del A, o sea, objeto A, como de la forma de padecer esa división. ¿Está? Y creo que la clase pasada habíamos empezado de alguna manera a hacer ciertas alusiones coloquiales de cómo pensar estas divisiones subjetivas. Bueno, me inhibí ante el chico que me gusta, ante la chica que me gusta, me escondí, me puse colorado, me calenté, me excité, me angustié, ¿no? Son distintas modalidades de imaginarizar esa división subjetiva. Obviamente me escondí, sentí vergüenza, me excité, me inhibí, tuve impotencia, ¿no? No logré la erección, o estaba en el acto sexual y no pude, o no le pude hablar, temblaba, estaba exaltado, me derretí, ¿no? Yo, digo, derretí en términos, ¿no? Coloquiales, son lo que darían cuenta de ese momento de desvanecimiento o de división subjetiva. Tenemos que completar el frente a, que sería el losange, la condición de un objeto, o el objeto del deseo. Y ahí podríamos ubicar el chico que me gusta, la chica que me gusta, ante mi jefe, ante mi jefa, ante un vecino, ante quien sea, ¿no? O sea, armamos la frase entera, bueno, me inhibí ante el chico que me gusta, ante mi jefe, no pude decir nada, me imaginé que se iba a enojar, lo que sea. Queda, ¿no?, en evidencia que la fórmula entonces del fantasma, el sujeto barrado en relación a un objeto, es sin significación de contenido previo y por eso permite múltiples lecturas según cada uno y cada situación, situando lo discursivo de cada hablantecer, ¿no? Que cuando digo hablantecer me estoy refiriendo a lo que sería el paciente en términos coloquiales. ¿Por qué ubicamos hablantecer? Porque es un ser que se tiene a partir del habla, ¿no? Este sería el parletre de Lacan. Suele aparecer traducido como ser hablante. Nosotros tomamos la traducción de hablante ser porque ser hablante es algo que está dentro del código. Y Lacan inventa el parletre como neologismo. Y hablante ser justamente sería un neologismo que mantendría esa tensión que introduce Lacan con su parletre. Ser hablante no es nada, no es ningún neologismo, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con lo nuestro. ¿Vamos bien hasta acá? Usted avísenme o tomen la palabra si no se entiende. Eh, yo tengo acá que se cortó, me aparece ahora, pero no sé si sigue. Yo claro, por eso yo lo sigo teniendo. Ahí me aparece un mensaje. Vamos bien, listo. Bueno, entonces seguimos. Claro, puede ser alguna elección. Ah, ahí estamos. No nos deja así, Alejandra, entonces. Listo. Bueno, vamos bien. Seguimos entonces. Les decía que sitúa lo propio de cada, se permite situar lo propio y específico de cada hablante ser, manteniendo la referencia del invariante. Entonces, a partir de esto es que se entiende que el A no es el objeto causa, sino una cierta condición del objeto, porque si no estaríamos ubicando lo que sería una pura falta. Entonces, el objeto A es la pura falta, el objeto A como causa del deseo, y todo objeto que represente la condición vinculada al desvanecimiento o a la división de un sujeto acá dicho coloquialmente, va a ser el objeto del deseo. Bueno,
Y otra forma de definir el fantasma es que el fantasma va a ser el guión que va a establecer que me encuentro frente a eso que me divide, frente a eso que deseo y que de poseerlo me completaría. Tengamos presente que acá seguimos hablando del fantasma en su fórmula, por así decir, pura, que es el A. ¿Tá? Después vamos a aclarar un poquito cuando tomemos una referencia de subversión del sujeto respecto del fantasma en la neurosis, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo. Y algo que nos tenemos que también tomar desde las citas que planteamos es que el losange, el símbolo del rombo del medio, que es el losange, no implica complementariedad, sino unión, desunión, conjunción, disyunción, dice Lacan. O sea que el losange inscribe la relación, pero una relación que no va a ser de complementariedad. Esto también lo podemos rastrear en las formulaciones de Lacan al decir que no hay relación sexual o no hay proporción sexual. No es que la gente no tenga relaciones sexuales, ¿no? Sino que de lo que se trata es que no hay un modo de escribir una complementariedad, ¿está? Porque si lo llevamos al terreno de que no hay una relación sexual y nosotros no estaríamos en este mundo, ¿está? Relaciones sexuales hay y las va a seguir habiendo. Lo que no hay es una escritura al modo de complementariedad de las posiciones sexuales. ¿Estamos? Esto también para pensar ciertas críticas que se le hacen al psicoanálisis respecto de ciertas lecturas de género. Para el psicoanálisis toda posición sexual es una construcción. No hay una sexualidad natural. Por eso Lacan habla de la sexualidad en los desfiladeros del significante, porque es la única sexualidad humana, la de los desfiladeros del significante. Bueno, entonces, decimos que este objeto del fantasma es el objeto del deseo y no es el objeto A, sino que va a ser el objeto del deseo que va a tapar o a velar dicha falta. Bueno, ahora bien, respecto del fantasma situamos una articulación en cuanto a los tres registros. ¿Dónde podemos pensar lo imaginario del fantasma? En lo que dijimos, en términos de que son formas de imaginarizar, decimos, la división subjetiva en el sujeto, como también formas de imaginarizar al objeto. Porque aunque no sea el objeto de causa, obviamente hay un objeto en el fantasma y nosotros lo tenemos que precisar por la maniobra de la interpretación. Lo simbólico va a estar situado en tanto que el fantasma cumple una función de guión o de libreto que arma una escena. Y por decir escena no tenemos que pensar que sea una escena, por así decir, una escena de un momento ínfimo, sino que una escena puede durar mucho tiempo, ¿estamos? Y lo real lo ubicamos en tanto el objeto A como objeto causa de deseo siempre relanzará la búsqueda y el movimiento que implica el deseo, ¿no? Obviamente esto es para el psicoanálisis lacaniano. Si nosotros lo pensamos desde posiciones teóricas distintas de la psicología, por ejemplo, a Pilar Sordo, hay mucha gente que le gusta, o Bucay, o gente por el estilo, no hay problema, pues, seguramente son buena gente. Ellos no trabajan con la fórmula del fantasma porque ubican una complementariedad entre sujeto y objeto, ¿no? Entonces cada uno se compone de lo que le falta al otro y por ende no se trabaja con esto. Habría una complementariedad. Ahí sería una fórmula plantearían una posibilidad de inscripción de la relación sexual, distinto a lo que se plantea en psicoanálisis. Hasta acá fuimos destacando la lectura del fantasma en términos de el objeto. Pero la minúscula, ustedes saben que Lacan también lo utiliza para escribir lo que es el semejante. Con lo cual, podemos plantear que el fantasma tiene una forma de leerse su fórmula que es en relación a un otro. O sea, la división del sujeto en relación a un objeto del deseo, pero también puede ser la división del sujeto en relación a un otro, con minúscula, ¿no? O sea, uno en relación a otro. Y claro que ese otro puede devenir objeto, ¿no? A sí mismo. Y en el seminario 6 es donde Lacan ubica que el fantasma, que es su fórmula, es soporte de una relación esencial. O sea, que
El fantasma lo que tiene, podemos decir que también sirve como fórmula para escribir la relación con el semejante. ¿Y qué consecuencias tenemos de que escriba o permita escribir la relación con el semejante? Que el fantasma va a fundamentar la posición sexual, en tanto establece el tipo o la condición del partener. ¿Está? O sea, va a establecer la relación que lo hace mi objeto del deseo. Y ese partener podrá ser hombre, mujer, zapato, qué sé yo, lo que sea. Estamos, de ahí que retomamos con esta cuestión de que para el psicoanálisis toda posición sexual es una construcción, al menos para el psicoanálisis lacaniano. ¿Estamos? Ahora, porque hice esta aclaración porque cuando lo iba diciendo me acordé, creo, si mal no recuerdo, era Ernest Jones, quien en determinado momento pensaba que había hecho una elaboración teórica que Lacan critica justamente, donde, si mal no recuerdo, eh, hablaba de la etapa fálica como defensa ante la cuestión de la masculinidad, pero por ende había toda una articulación donde casi que terminaba reconduciendo la sexualidad a un biologicismo. Con lo cual, digo, bueno, era algo bastante... creo que era Jones, disculpen, en este momento no me acuerdo, si me equivoco le pido disculpas a Jones, aunque no creo que se entere ni que le moleste, pero había que ser cautos cuando pensamos esta cuestión porque podemos caer rápidamente en un reduccionismo biológico, aún desde una supuesta lectura psicoanalítica. Y por eso aclaraba, bueno, para el psicoanálisis lacaniano, toda posición sexual es una construcción. Bueno, entonces, volviendo a lo nuestro en la fórmula del fantasma, ya sea que lo leamos en relación a un objeto o en relación a un otro, se destaca lo relacional, o sea, lo de uno en relación al otro, ¿está? De uno en relación a otra cosa, a un objeto o a un otro. ¿Y por qué también situamos esto con Roberto? Porque nos permite pensar que tanto la histeria como la obsesión no son cosas individuales de uno, sino que la histeria y la obsesión, o sea, la neurosis en general, va a ser una forma conflictiva de lazo, y en el lazo ante el otro con minúscula y el otro con mayúscula. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque nosotros, como analistas, vamos a operar con este sufrimiento también dentro de un lazo particular, ¿no? O sea, vamos a operar con este sufrimiento que surge de un lazo dentro de un lazo particular. ¿Y cómo se llama ese lazo particular que ofrecemos y por el cual cobramos? Transferencia. La transferencia es un lazo sobre el cual se va a poner en juego esta escena fantasmática. Por eso operamos con este sufrimiento dentro de este lazo, ¿no? Bueno, esto también tiene otra consecuencia, que es que los diagnósticos de las personas no son de las personas, ¿no? Fíjense en esto que parece algo casi una tautología, o sea, los diagnósticos no son de personas, sino de las posiciones dentro de los lazos. Esto también va a ser importante cuando Roberto, en la clase que viene, ya les adelanto algo de la bibliografía, empiece a trabajar la cuestión de los discursos. ¿Estamos? Entonces, los diagnósticos no son de personas, sino de posiciones en los lazos. Eh, y esto, más allá de que lo vemos como un asunto evidente, no es evidente en la práctica. Continuamente, al menos es lo que escuchamos con Roberto, nos encontramos con colegas que definen a personas, donde no se dan cuenta, tal vez, pero que los diagnósticos que realizan son respecto de personas y no de una posición en un lazo. Y esto también está fundamentado desde lo teórico a partir de plantear en la fórmula del fantasma el paréntesis que arma Lacan, ¿no? Porque el paréntesis marca que la fórmula tiene que ser leída toda junta y no por parte. O sea, el fantasma funciona en su totalidad. Bueno, vamos bien hasta acá, seguimos, voy medio rápido.
sé que estoy yendo un poco rápido, es intencionadamente para poder terminar en la clase de hoy con este asunto y ya darle curso a Roberto con lo de los discursos. ¿Cuál sería el diagnóstico de persona? Y la histérica, el histérico, ¿no? Freud hacía diagnóstico de personas. Por eso son posiciones, no digo cuál es mejor o peor. Freud definía los diagnósticos en relación de los cuadros clínicos de las personas y se basaba en, esto lo citó en la conferencia 17 por los síntomas típicos, cuando habla de, de que los síntomas típicos sirven para definir a las personas. Yo les pregunto, histeria de conversión, ¿en qué piensan? Seguramente el 99% de ustedes pensó en un síntoma conversivo, en la tos de Dora, si alguno conoce el caso, y demás. O sea, solemos definir o pensar a los diagnósticos por los síntomas. La neurosis obsesiva, ahí, está bien, por ahí ustedes, sí, seguramente la gran mayoría ya habrá cursado EPIS 3 o la ex EPIS 3, y aunque le di acepté a una persona que justo cuando entró. Pensamos en la neurosis obsesiva, ¿cuál sería? Ahí, anulación, síntomas de dos tiempos, toda la cuestión del pensamiento. O sea, pensamos los diagnósticos por los síntomas y no en términos de la escena, sí, de la escena o del guión fantasmático. ¿Está? Reitero, no es que una cosa sea mejor que la otra, son distintas, es simplemente estar advertido desde donde uno se posiciona para pensar su trabajo. Bueno, entonces, siguiendo con esto, les quiero leer una referencia de Lacan, ¿sí? Para pensar, es la página, esperen, 803 de Subversión del sujeto, dice. Bueno, dice, interesa más a los filósofos captar la pertinencia de esta fórmula en el neurótico, justamente porque él la falsea. Viene hablando del fantasma, ¿no? El neurótico, en efecto histérico, obsesivo o más radicalmente fóbico, es aquel que identifica la falta del otro con su demanda, F mayúscula con D mayúscula. Resulta de ello que la demanda del otro toma función de objeto en su fantasma, es decir, que su fantasma se reduce a la pulsión, sujeto barrado, losange de mayúscula. Por eso el catálogo de las pulsiones ha podido establecerse en el neurótico. Bueno, acá las pulsiones se establecen en el neurótico, no en cualquiera, dice Lacan, ¿no? Y es a partir, el establecimiento de la pulsión a partir de cierta operatoria. O sea, no estaría desde el inicio la pulsión, diferente a cómo lo piensa Freud, donde sí estaría la pulsión casi desde el inicio, y para Freud la pulsión está en el límite entre lo orgánico y lo psíquico. Para Lacan la pulsión depende de lo discursivo, es un eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Eso después lo plantea Roberto. No me acuerdo si ya citó algo, pero, perdón, fíjense cómo van cambiando las distintas elaboraciones de cada uno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el neurótico falsea la fórmula del fantasma. ¿Y cómo la falsea? Dice Lacan, con una operatoria que es identificar la falta del otro con su demanda. Phi mayúscula con D mayúscula, ¿no? El phi mayúscula es el falo como significante, o sea, o el significante fálico, mejor dicho, y ocupa el lugar del significante faltante. No es el que falta, sino que ocupa el lugar del significante faltante. Sería como lo que escribe la falta, pero no es el que falta, ¿está? Entonces, phi mayúscula con D mayúscula. La demanda del otro va a tomar la función del objeto. Entonces, tenemos la primera característica de la posición neurótica, que la demanda del otro toma función de objeto. El A de la fórmula del fantasma se va a ver sustituido por la D mayúscula. Si la demanda del otro ocupa la posición de objeto, nos quedan dos posibles lugares para pensar al paciente, ¿no? Decimos, el sujeto barrado o el losange. Bueno, vamos a situar que el paciente, en este sentido lo digo coloquialmente,
histérico o neurótico, se va a ubicar en el lugar de la S barrada, ¿no? De la división subjetiva. Lo que nos da la segunda característica, ¿no? ¿Cuál es? Que se desliza la falta del otro hacia el sujeto, dicho coloquialmente, ¿no? Entonces tenemos una característica de la neurosis es sustituir el objeto del deseo por la demanda del otro, ¿no? Esa es la primera característica. La segunda característica va a ser asumir una posición de falta en relación a esa demanda, ¿no? ¿Quieren que lo digamos más elegantemente o sí, más elegantemente, vamos a decir así? La castración imaginaria se desliza del lado del sujeto, ¿no? O sea, esto equivale a decir que se asume como propia la falta del otro. Vamos a ver, ¿no? qué implica asumir como propia la falta del otro también. Bueno, creen que acá, en este punto, yo me había armado algo para decirles, si mal no recuerdo. Bueno, a ver, tengo mis ayudas por acá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Algo que les quería decir, para no olvidarme, que la fórmula del fantasma en la neurosis no va a ser el sujeto barrado en losange A, sino el inicio de un análisis en la neurosis es sujeto barrado losange D mayúscula. Esta fórmula, que es la del falseamiento del fantasma en la neurosis, se escribe igual que la fórmula de la pulsión que van a encontrar arriba a la derecha en el grafo. Y obviamente se leen distintos. En la de la neurosis, ¿cómo se lee? La demanda del otro en posición de objeto del deseo y el hablante ser portando la falta del otro. En la de la pulsión, la D mayúscula va a ser el tesoro de los significantes en la diacronía y la S barrada es la localización del sujeto del inconsciente. ¿Me anoté? La localización del sujeto del inconsciente en el inconsciente. Me parece que ahí me hice una anotación un tanto extraña. Bueno, ahora la voy a rastrear bien. Y Lacan ubica en la página 796 que se localiza al final de cada análisis. Está esta fórmula de la pulsión. Pero entonces se escriben igual, aunque se lean distinto. Me parece que era la localización del sujeto del inconsciente en el cuerpo, que es la fórmula de la pulsión. Ahí me hice una anotación bastante extraña. Estoy seguro que es en el cuerpo, pero bueno, después cualquier cosa lo rastreo por si me equivoco en la referencia. La fórmula del neurótico va entre paréntesis, exactamente, sí. Años posteriores, Lacan saca los paréntesis de la fórmula del fantasma. Nosotros mantenemos la referencia, lo trabajamos desde acá porque nos permite hacer esta lectura relacional. ¿Está? Sépanlo que años posteriores pueden llegar a encontrar la fórmula escrita sin paréntesis. Incluso en los matemas de la sexuación hay en determinados momentos donde se podría escribir justamente la fórmula. Bueno, y lo otro que les quería decir, que nosotros ubicamos a la histeria y a la obsesión en la posición del sujeto barrado o de la división subjetiva, y la fobia estaría ubicándose en el losange. Esto por una cuestión de que en la fobia, tanto en la fobia como la perversión, no la perversión, como el fetichismo se ubicarían en el losange, en tanto darían cuenta de un significante objetivado, un significante que se lo vive al modo de como si fuera un objeto. Ahí nos estamos yendo un poco, todavía nos falta para llegar a eso, no creo que lleguemos, pero como para que tengan una referencia. Y también se podría ubicar a las perversiones en el lugar del A, en la posición del A, salvo el fetichismo. Porque fíjense en la cita que le hacíamos de Lacan. El neurótico, perdón, porque no les leí todavía esa parte de la cita, qué boludo. Bueno, ahora después se las leo. No, sí, sí está. El neurótico en efecto histérico, obsesivo o más radicalmente fóbico. Fíjense en que Lacan ubica a la fobia
como lo más radical de la neurosis. Y es lo más radical porque se destaca el valor significante. Quiere decir que hay un significante que se lo vivencia como un objeto, por eso es un significante objetivado, pero que tiene un valor significante. Vamos a pensarlo rápidamente. En Juanito el caballo no es un caballo, sino que representa al padre, la madre, el parto, etcétera, con toda esa articulación que había. Por eso es un significante objetivado. En el fetichismo pasa lo mismo. ¿Quieren un ejemplo? Lean el escrito Fetichismo de 1927 de Freud y van a ver cómo Freud presenta el fetiche como lo que determina la elección de un objeto y que está planteado a partir de un hecho del lenguaje, que era el brillo en la nariz o mirada sobre la nariz. Era una cuestión que tenía que interpretarse o leerse no desde el alemán, sino desde el inglés, que era la lengua materna de ese paciente que supuestamente había olvidado. Bueno, está, pero para no irnos, vamos a volver a lo que estábamos. Si no hay preguntas, yo entiendo que vamos bien y que están gritando así en sus casas o donde estén que sigamos, así que yo sigo. ¿Está? Bueno, decimos el- que situamos las dos características de la posición de la neurosis, o sea, sustituir el objeto del deseo por la demanda del otro y asumir como propia la falta del otro, ¿no? O que la castración imaginaria se deslice el lado del sujeto para ser más rigurosos y teóricos. Bueno, entonces, asumir como propia la falta del otro implica querer cumplir, completar justamente esa cuestión. Y eso, y justamente por eso nos van a consultar, cuando ese circuito produzca, o, sí, produzca un malestar. Y justamente los pacientes van a llegar a consulta a partir de posicionarse en un yo no puedo, yo no soy, yo no sé, yo no quiero. ¿Está? Porque el asunto es que si la falta es del otro, no hay pregunta, ¿no? Ya que eso sería algo del otro. En todo caso será, yo no sé qué hacer con eso que es del otro, pero de todas maneras la persona que nos consulta va a estar en esta cuestión del yo no sé o yo no puedo. O sea, en algo va a estar implicado. Y esto también es importante, esto de la implicación lo situamos la vez pasada, para pensar el asunto de la responsabilidad subjetiva. Porque si uno llega en posición de yo no sé, yo no puedo, yo no soy, o yo sí sé, pero no puedo, si nosotros le devolvemos una responsabilidad subjetiva, podemos estar reforzando esta posición de falta, ¿no? En la neurosis. Con lo cual hay que ser muy cautos en eso. Así como decimos que los post-freudianos reforzaban o intentaban reforzar el yo sano, si no estamos atentos y trabajamos desde cierta cuestión de responsabilidad subjetiva, podemos estar reforzando el yo no puedo de la neurosis, ¿no? Yo no puedo, yo no sé qué hacer con esto. Y bueno, algo tenés que implicarte en lo que te pasa, algo tenés que ver con lo que te pasa. Y bueno, es un tanto, una intervención bastante desde el super yo podemos ubicar, ¿no? Con lo cual el efecto va a ser bastante angustiante y no en un sentido bueno, por así decirlo, ¿no? Bueno, a veces les pido disculpas si por ahí hay algunas formas de referencia que no sean tan rigurosas, pero es para que nos podamos entender en ciertos puntos, ¿no? Entonces, decimos que la fórmula del fantasma en la neurosis va a ser, entre paréntesis, respondiendo a lo de Aldana de hace un ratito, sujeto barrado o división subjetiva en relación a la demanda del otro. Y si el fantasma es el sostén del deseo, ¿cómo vamos a leer esta fórmula que está falseada? Renuncio a mi deseo por lo que entiendo que el otro me demanda, ¿no? ¿Está? Entonces, nuevamente encontramos por esta vía una justificación para desestimar el hacerse cargo o tiene que hacerse cargo. Este hacerse cargo surge también de cierta lectura cuando Lacan plantea de intervenciones sobre la transferencia, cuando dice Freud de manera brillante le pregunta, ¿qué tiene usted que ver en todo esto? Y es como si fuera una pregunta que a veces se transmite como si hubiera que hacerla hasta directamente así, ¿no? Llega un paciente y el análisis se reduce simplemente a un, ¿y usted qué tiene que ver en todo esto? Si eso solo es un análisis, la verdad que estamos bastante al horno porque durarían 15 minutos, no una sesión, sino todo el análisis, ¿no?
Llega una persona y dice, estoy mal porque no sé qué hacer con mi pareja. Entonces uno le dice, ¿y usted qué tiene que ver con todo esto? Y listo, ¿no? Pues corta la sesión ahí, le cobra los honorarios y se resolvió el asunto. Eso no es un análisis, al menos no como lo pensamos nosotros. ¿Está? Bueno, eh, porque si la persona va a consultar ya, como decíamos la vez pasada, desde esta referencia de Lacan, ya está implicado algo. Está implicado en tanto habla y está implicado en tanto supone que donde va a consultar algo va a obtener respecto de eso, de ese malestar. Bueno, entonces, ¿cómo se lee? Mi impotencia me impide encontrar lo que quiero, que es lo que supongo que el otro me demanda, ¿no? Mi impotencia sería el texto consciente, por así decir, en términos de que es la matriz de significación a la que se accede corrientemente. Tomábamos esta definición de Miller la vez pasada. Y lo otro, lo que supongo que me demanda, sería más lo inconsciente en tanto sabido y no sabido, ¿no? Y esto tiene por cuestión reducir, o la función de reducir el deseo a la demanda. Eh, Esta reducción del deseo a la demanda es para no encontrarse justamente con el deseo del otro y con la paradoja de que tampoco poder ubicar el deseo propio, ¿no? Digo entre comillas porque tenemos esta referencia de Lacan de que el deseo es el deseo del otro, no porque sea de la otra persona, eso habrá que ver cómo juega, ¿no? Esa lectura, sino porque siempre es desde otro lugar desde el cual deseo, nunca hay un yo deseo, salvo para la ilusión neurótica. Bueno, otra forma de decir esto es, en la posición neurótica hay demanda de demanda. Se demanda que le demanden y así cree poder tapar esa falta del otro. Tapar, llenar, colmar, así. Y esta cuestión, demando que me demanden porque entiendo que eso demandado sería mi deseo. O sea, se arma un otro que le demanda. Y a partir de ahí poder portar la falta, ya, mejor dicho, a partir de poder portar la falta, puedo llenarla o responder a eso. ¿Y esta falta del otro? ¿En relación a qué va a ser? O sea, ya no decimos de la mayúscula, sino el otro particular de cada uno. Esta falta en el otro se va a leer en términos de falta desiderativa. Es decir, entiendo que el otro renunció a su deseo y me hago cargo de eso, como si se tratara de una cuestión más, podemos ubicar, de rectificación. ¿Está? Bueno, entonces, para decirlo rápidamente, el fantasma en la neurosis, al comienzo del análisis es un fantasma rectificativo. Y por este motivo, la castración en Lacan y la dirección de la cura están orientadas a la falta del otro. Y la castración es del otro con mayúscula, ¿no? Porque el sujeto ya sabe que con algo no puede. O sea, y no es lo mismo ubicar la falta del otro de la mayúscula, que sería algo estructural, a la falta desiderativa del otro histórico, ¿no? Bueno. Hoy un poco en chiste lo planteamos así. ¿Vieron esta frase que se suele decir de las rupturas amorosas? Yo, no sos vos, soy yo. Bueno, a modo de chiste planteamos con Roberto que en la posición neurótica se asume y se encarna esta frase en la relación al otro con mayúscula, ¿no? No sos vos el que falla, soy yo que no puedo dar con eso que te completaría. Entonces, bueno, insisto, un poco en broma o de manera graciosa, lo situamos o lo pensamos desde ahí para para poder brindar una referencia. Bueno, entonces, eh, la S barrada en el fantasma de la posición neurótica se lee como ablantecer, encarnando la falta del otro. Y esto en lo cotidiano justamente se lee a partir de yo no puedo lograr encontrar lo que quiero, que es lo que entiendo, que quiere, demando, el otro que quiera, que me demande. Recuerden que la demanda no es solo un pedido o exigencia, sino que es una pregunta también. Estamos. Bueno, ¿y qué es lo que dice Lacan? Primer paso, intentar responder. El segundo, a lo que demando que me demanden. Y ubica un cierto punto de imposibilidad porque el otro
tiene falta? A ver, ¿qué quiero, qué es lo que quiero ubicar con esta cuestión? Que esa fórmula nos da cuenta de la impotencia en la neurosis. Que la impotencia es distinto a la imposibilidad, ¿no? O sea, vieron que Roberto ha hecho referencia a lo real como lo imposible, pero hay un imposible que es un imposible estructural, mientras que nosotros con los pacientes nos encontramos con imposibles en términos de lo sintomático, donde eso imposible se inscribe como impotencia, ¿no? O sea, hay una impotencia en la neurosis, dado que la imposibilidad va a estar marcada por lo sintomático como impotencia. O sea, queremos decir que esto hace síntoma. ¿Está? Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Están dormidos? Bueno, yo supongo que vamos bien, entonces, y sigo. Estamos bien, profe. Va, Perdón, no respondimos. no, por favor, menos mal que habló, si no yo también hubiera pensado, ya veo que se me cortó la conexión o algo y yo sigo hablando como si nada y capaz que me quedó. Pero bueno, le agradezco, Luisina. Bueno, gracias. Bueno, Karina puso que estamos bien, pero Karina, usted nos quiere a Roberto y a mí, entonces no podemos confiar en su palabra. Nosotros también la apreciamos. Pero bueno, seguimos entonces. Eh, quiero, sí, un poco... Ah, ¿iba a decir algo? Pues, bueno, ¿en qué estaba? Creo que alguien tiene Maru G tiene el micrófono abierto. No sé si es que quiere preguntar. Ah, sí, yo quería hacer una pregunta, pero estaba esperando a ver si empezabas o no. No, No, estaba entonces respirando nomás, dele. la fórmula del fantasma, el sujeto en Losange D, ¿eso es el fantasma neurótico en general o del fantasma de la histeria, del histérico, de la histérica? Histérico. De la neurosis en general, teniendo la parte, es de la neurosis en general con la particularidad de que en la fobia el sujeto no va a estar ubicado, el sujeto como coloquialmente, ¿no? Perdón, no va a estar ubicado en la S barrada, sino en el losange. ¿Está? Bien, bien. En el losange, más del lado del sujeto barrado, mientras que en el fetichismo sería en el losange, pero más del lado de la D o del A. Okay. Ahí se sumó Roberto, le damos la bienvenida. Así que, Roberto, después, bueno, te voy a pedir a... Dale. No, perdón, decía tarde pero seguro. Gracias. Ya ahí apago el micrófono, si no se lío. No, por favor, Roberto, les avisé que tenía la bibliografía, pero pese a que me la mandaste, me olvidé de pasarla a papel, con lo cual le dije, voy a tener que escuchar de vuelta el audio para no meter la pata. Así que bueno, si ya está vos presente, después te paso la pelota. Dale, después les cuento. Y bueno, y está la pregunta, perdón, de Nora Velázquez, si la imposibilidad es del orden de la inhibición. Yo no les voy a mentir, a mí me agarra un poco, creo que Roberto ya lo sabe, lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando las frases son algo del orden del, a mí me agarra un poco de temblor porque ese algo del orden de es, a mí no me gusta, pero no me gusta en lo personal, sino que me parece que no hay problema con usted, Nora, cuando que lo pregunte así, por favor, no se trata de eso, sino cuando lo ubicamos desde cierto intento de transmisión, por la falta de especificidad, porque algo del orden de, pueden ser tantas cosas en psicoanálisis, o sea, dicen algo del orden de la castración y algo del orden de lo real puede estar en juego ahí, y sí, algo del orden, qué sé yo, sí, si los tres registros están anulados, algo del orden de eso va a haber.
Yo prefiero particularmente pensarlo tal vez sin esa frase, pero aún a riesgo de equivocarme, ¿no? Porque cuando metemos algo del orden de... Es más, de hecho, ya les acabo de dar una fórmula para ciertos exámenes. Cuando no sepan qué decir, apelen a algo del orden de la castración o algo del orden de lo real, y seguramente va a estar bien. Los pueden cagar si les preguntan qué quiere decir con eso, pero cualquier cosa en psicoanálisis que ustedes digan, pueden decir, si no saben qué decir, y bueno, esto tiene que ver con algo del orden de lo real, o con algo del orden del Edipo, con algo del orden de la castración, y ¿tá? Entonces afan, insisto, si les preguntan, ¿y qué quiere decir con eso? Bueno, ahí tal vez están al horno, ¿no? Pero, y vuelvo a esto con lo de Nora. Sí, la imposibilidad la podemos pensar en ese punto por la vía de la inhibición. ¿En qué sentido? Decía que hay un imposible, que es el que situó Roberto en una de las clases pasadas, que es lo imposible en términos estructural, ¿no? Hay un imposible que es pensar a lo real como lo imposible respecto de lo simbólico. Con lo cual, o lo imposible en términos de la matemática, es un imposible estructural, distinto a pensar los síntomas como una modalidad de lo imposible. Porque ahí, por ejemplo, hay gente que no se sube a un avión por un síntoma. Ahí lo imposible está planteado por lo sintomático. Y por eso decíamos que en ese punto lo imposible deviene impotencia, ¿no? Un yo no puedo. Hay gente que no puede rendir un examen y que sabe muchísimo. Nosotros por ahí estamos en instancias de exámenes y hay gente que se nota que leyó un montón y que empezó bien y dijo 3 palabras más y se trabó y no le sale y dice, no puedo decir nada y están en blanco. Y es gente que, bueno, la escucha en las consultas y hablaron bárbaro, o sea, entonces ahí lo imposible está planteado el modo de la impotencia sintomática. Por eso Roberto plantea que somos, uy, se me fue un poco la palabra, pero corredores de imposibles, ¿no? Sustituimos los imposibles de los síntomas por un imposible estructural. ¿Qué sería un imposible estructural? A ver, que la persona se pueda subir a un avión, ahí levantamos el imposible sintomático. Ahora bien, que la persona quiera volar aleteando los brazos y eso no lo vamos a lograr ni con análisis ni con nada, ¿está? Eso es un imposible estructural. Estoy diciendo una gansada, pero para que se entienda. Pero si logramos levantar el síntoma de forma tal que la persona se pueda subir a un avión, y bueno, no es poca cosa, ¿está? No, la inhibición es un imposible estructural, no. Justamente la inhibición está, miren cómo la cargo un poco a Maru G en el buen sentido, ¿no? La inhibición es algo del orden de lo sintomático. No, ¿qué quiere decir? Es un chiste, ¿no? Por supuesto. La inhibición sería una limitación. Freud la define como una limitación funcional a la inhibición. Y en este punto, si tomamos esta referencia freudiana, es la inhibición algo previo a lo sintomático. En Lacan esta inhibición la podemos pensar como un modo de división subjetiva. Me inhibí, no supe qué decir. Diferencia con la impotencia. ¿Qué cosa? ¿La inhibición? ¿O la...? Sí, ¿qué dice que hay? Impotencia, entonces, e inhibición. Son distintas modalidades de división subjetiva. A ver, la impotencia podría implicar en un sentido una inhibición o también podría implicar otra cuestión. Por ejemplo, si yo digo, y vengo porque tengo impotencia cuando quiero estar con mi pareja, bueno, ahí la impotencia cobra un sentido propiamente sintomático, podemos decir, ¿no? Eh, por eso son distintas significaciones con las que vamos articulando estos términos. Ahora bien, si yo digo, vengo porque me junto con la chica que me gusta y no me sale ni una palabra, ahí podemos ubicar otro tipo de impotencia. No es la impotencia sexual, sino la impotencia en términos de que no me sale una palabra. En ambos casos también estaríamos ante una posible inhibición. No sé si la estoy ayudando o mareando. La diferencia fundamental está entre la impotencia y lo imposible,
que no es lo mismo una impotencia que una imposibilidad estructural. La impotencia está pensada desde lo sintomático. El imposible estructural es un límite a la estructura. No sé si la ayuda de Maru. La agarró la inhibición. Bueno, sí, bueno. No, dejo de lado la inhibición y me manejo con impotencia. Bueno. Bueno, esperen que ya ni me acuerdo dónde estaba. Bueno, estábamos, ¿a dónde quería ir? Quería ir a pensar justamente la cuestión de de la histeria y de la obsesión, ¿no? Teníamos la referencia de la página 803 y que les leí hace un momento, y ahora les leo una de la 804, porque era la página siguiente. Espérenme que busco la cita. Página 804 de su versión del sujeto, dice: uno en el obsesivo, ahí está, perdón, había un mosquito que me molestaba. Uno en el obsesivo en la medida en que niega el deseo del otro al formar su fantasma, acentuando lo imposible del desvanecimiento subjetivo. El otro, en el histérico, en la medida en que el deseo solo se mantiene por la insatisfacción que aporta allí, escabulléndose como objeto. O sea, se destaca que en la neurosis obsesiva se juega lo imposible, mientras que en la histeria, coloquialmente histeria de conversión, se juega la insatisfacción. O sea, vemos que tanto la obsesión y la histeria son una modalidad de ubicación en relación al otro con mayúscula. Y en ambas, el par letra o el hablante ser se ubica en el lugar del sujeto barrado, pero con diferencias. O sea, en la histeria, en la relación al otro con mayúscula, el hablante ser se ubica y se sostiene en la S barrada y no rechaza la barra, sino que se afirma en la insatisfacción. Esto vamos a ver después cómo se enuncia. Mientras que en la obsesión, en la relación al otro, el hablante ser también se ubica en la posición de sujeto barrado o de división subjetiva, que sería la S barrada, pero rechaza ese lugar, o sea, rechaza la barra. ¿Estamos? En la histeria, ¿por qué se afirma la barra? Ay, perdón. Porque dice yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, ¿no? En la posición de histeria que se escucha al principio de un análisis. La afirmación de este lugar. Yo no puedo ser esto, no puedo ser contadora, no puedo ser psicóloga, no puedo rendir, yo no logro ser buena, no soy buena novia, nunca pude, quise ser pero no supe. O sea, siempre es una posición de no poder y de no saber. Lo que podemos leer en términos coloquiales como siempre en una posición de falta en relación al otro. Y a que sabe que con todo no puede, ¿no? Por eso decíamos que la implicación subjetiva no iba, porque si una persona viene en términos de yo no sé qué me pasa, y nosotros le decimos, yo no sé qué me pasa, pero no puedo rendir, no puedo estudiar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y si nosotros le devolvemos, ¿y qué tiene que ver usted con todo esto que le pasa? Vamos a producir una angustia importante, y no una angustia en términos de movimiento de un análisis que permita avanzar un análisis, ¿no? En un avance de un análisis va a haber momentos de angustia, pero no estaríamos hablando de esta situación puntual, ¿no? Que es un comienzo de análisis. Y en la obsesión decimos que se ubica en la S barrada, pero para rechazar la barra, ¿no? Donde deberíamos borrarla, porque se muestra como una S sin barrar, ¿no? Como yo sí sé, yo sí puedo, tengo que estar yo porque si no nada sale bien, si yo me voy esto se hunde. Esa es la posición más clara respecto de la posición obsesiva, valga la redundancia. Yo siempre hago el chiste muy tonto, pero bueno, por ahí les causa, o les permite pensar al menos, que el neurótico obsesivo, la posición de la neurosis obsesiva, se considera que es fundamental e imprescindible. Y, ¿no? Siempre digo, bueno, ¿saben cuántos neuróticos obsesivos han muerto? Y el mundo siguió girando. Bueno, y va a seguir pasando esto, ¿está? Entonces, se rechaza la falta mostrándose sin división subjetiva, ¿no? Lo que tiene como consecuencia que se articulará una relación con la culpa, que va a haber una relación entre la culpa y la obsesión. Y recordemos que
esta operatoria es en relación a la falta del otro, ¿no? Del otro con mayúsculas, porque lo que se intenta resolver es la falta del otro histórico pagando con el deseo propio, ¿no? Que recordemos que el deseo no es propio por todo lo que trabajamos con la pregunta en italiano, que era el chi vuoi. Ya aclaré, Roberto, cómo se pronunciaba, que bueno, vos me habías mandado, así que bueno, ahí me vino bien la referencia. Y justamente algunos plantean que la neurosis, ¿no? Retomando esta cuestión, se trata de acotar el narcisismo, ¿no? Y con estas referencias vemos que no se trata de algo narcisista. ¿Por qué? Porque en la posición de Narciso no hay pregunta. Por eso el narcisismo es un obstáculo al lazo con el otro, ¿no? Y por ende también a la cura. No decimos que en un análisis no vaya a producirse como efecto un acotamiento del narcisismo, no, sino que estamos diciendo que no es la vía de un análisis necesariamente acotar el narcisismo a modo invariante, porque justamente en el narcisismo no hay pregunta, y eso es un obstáculo en el lazo con el otro, ¿no? ¿Y por qué lo vinculé yo a la pregunta en italiano, al que voy? Porque todo este circuito de preguntas que se arma es para poder dar cuenta del deseo en tanto el A está barrado, ¿no? Porque si el A no estuviera barrado, habría una respuesta completa que permitiría evitar todo este circuito. ¿Sería más sencilla la vida? Posiblemente sí. Tendríamos que pensar en otra profesión porque no tendríamos laburo, pero tal vez sería distinta. El asunto es que esto es así, menos para el psicoanálisis lacaniano. Y cuando decimos que el diagnóstico no es algo de uno solo, estamos diciendo justamente esto mismo, que se diagnostica en función de cómo el hablante ser se ubica en su relación al otro con mayúscula. Y vemos que en la neurosis se ubica en el lugar de la S barrada. Y cuando decimos que el diagnóstico es en transferencia, estamos diciendo que la transferencia también es un lazo, como dijimos antes, ¿no? Teniendo presente que el analista al inicio estaría ubicado en el lugar de A mayúscula. Y esto sirve para trabajar este guión fantasmático, ¿no? Bueno, básicamente fíjense que estamos planteando que se trata de ubicar al sujeto, en términos coloquiales, o al hablante ser, en relación al otro con mayúscula, al otro con minúscula, al objeto, al amor, al deseo. ¿Está? No sé cómo vamos hasta acá. ¿Bien? Yo ya lo veo a Roberto que hizo sí, así que me queda. Bárbaro. Bueno, entonces, retomando algunas cuestiones que ha planteado Roberto, quiero que vayamos a una referencia. Yo no se las di para leer, creo que no se las di, porque las pueden rastrear con facilidad ahora. Seminario 8, en la página 287, así Lacan de manera muy clara arma las fórmulas de la histeria y de la obsesión, que como ha dicho Roberto en otras ocasiones, no son fórmulas que se les dé mucha bola y que justamente permiten pensar estas posiciones. Bueno, ¿cuál es la fórmula en la histeria? Ah, qué boludo, yo no sé. Esperen que... en la página, en la 287. Se las voy a mostrar. Esperen, voy a poner así. Me voy a poner a mí para asegurarme de que se vea bien. Me olvidé de sacarle la imagen. Les pido disculpas para compartirla. No sé si alcanzan a ver, en la página 287 del seminario 8, Lacan arma lo que son las fórmulas de la histeria y de la obsesión. Si quieren después les comparto la imagen o les pasamos una captura de pantalla. Estas fórmulas no son muy desarrolladas por lo general.
La primera es de la obsesión en esa página. En el seminario Lacan ya presenta con anterioridad la de la histeria y después arma la de la obsesión. Y son justamente las fórmulas en estas dos neurosis. ¿Cómo lee Lacan la fórmula de la histeria? Va a ubicar el A minúscula arriba sobre el menos phi en relación a la mayúscula. O sea, tenemos que el A sobre menos phi en relación con A mayúscula, que en términos analíticos se leería como deseo de A mayúscula. ¿Ven? Ahí está. No sé, no les digo de copiarlas ahora por el chat porque implicarían ¿cómo es? Esperen, ya sé qué puedo hacer. Voy a hacer así. Aguárdenme un segundo. Se me acaba de ocurrir algo. Ay, Aldana, usted siempre nos salva, nos saca del apuro. Si lo tiene en PDF, bueno, yo iba a hacer una versión más rústica. Si usted se anima, Aldana, se lo agradezco muchísimo. Página 287. Me voy a tomar el atrevimiento de decirle que habría que hacerle un presente a Aldana por todos los PDF que nos ha mandado. Así que, Aldana, si quiere, nos pasa la CBU y le hacemos llegar un presente de parte de todo el seminario por todo su trabajo y su colaboración. Bueno, un poco para ponerle humor a la tarde del jueves. Les mencionaba esta cuestión, ahora Aldana lo va a compartir, en serio le agradezco mucho y en nombre de todo el seminario porque nos ha dado una mano en este punto que a veces nosotros no llegamos y gracias a ella hemos podido subir el material y demás. Este deseo de A mayúscula, perdón, la fórmula podríamos leerlo como deseo de A mayúscula, ¿no? Que sería una forma bastante en bruto de leerla, ¿no? Para pulir un poco más el asunto sería, soy objeto para el otro, pero algo me falta. Donde el soy objeto lo ubicamos en el A, el otro en la mayúscula, por supuesto, y ese algo me falta, el menos phi. O sea, lo que implica es que estoy sosteniendo una falta en relación a un deseo de sostener un otro sin fallas. Esa es la posición de la histeria. Sostener una falta en relación al deseo de sostener un otro sin falta. ¿Quieren que lo digamos de otra manera? Sostengo un amo absoluto sin fallas, ya que lo que me falta me lo adjudico. O sea, sostengo un amo absoluto sin fallas, A mayúscula, ya que lo que me falta me lo adjudico, menos phi. ¿Se acuerdan cuando decíamos que la castración imaginaria se desliza al lado del sujeto? Bueno, por eso es menos phi, ¿no? Que en la posición de histeria implicaba justamente no saber o no poder ser madre. Ahí está, Lana, le agradecemos muchísimo. Ahí pueden ver en la página 287, la primera es la de la obsesión, la segunda es la de la histeria. De la obsesión vamos a ir ahora. La de la histeria, que es acá... yo qué boludo, muevo el cursor como si se lo señalara. Claro, yo no se lo señalo. La de más abajo es la de la histeria, y ahí vemos, gracias, Lana, buenísimo. Esta cuestión del el A minúscula abajo sobre el menos phi en relación a una mayúscula, ¿no? Por eso decíamos, les leía estas fórmulas. Esa sería la que se lee como sostengo un amo absoluto sin fallas, ya que lo que falta me lo adjudico. Porque en la histeria siempre se está en una posición de falta ante un otro sin barrar. Con este juego o con esta maniobra que dice Lacan de la insatisfacción, donde se va a armar un circuito mediante el cual yo no puedo, yo no sé, el otro sí, pero ¿qué hago? Luego lo hago caer ese otro, porque ahí justamente lo hago caer en términos de ubicarlo en falta. Sería en términos de poder situar
que vamos a plantearlo así para que quede más claro. En la histeria, tanto como en la obsesión, no son cuestiones estáticas, sino de dinámicas o relacionales en términos de la histeria. Yo no puedo, yo no sé, el otro sí puede. Se promueve una identificación con ese otro que puede o que sabe, y luego se lo hace caer. Lacan lo ubica en determinados momentos como quiere un amo sobre el cual reinar, porque la maniobra de la histeria es que ahí, cuando logra ubicar ese otro sin falta, constituyéndose como objeto, se evade de forma tal de hacerlo caer de ese lugar idealizado al otro. Entonces se relanza el circuito. Se busca otro que se lo pueda sostener sin falta, etc. Entonces se relanza el circuito. O sea, yo no soy, el otro sí es o sí sabe, hay una identificación con ese otro y luego cae la identificación y el amo de manera tal de que este proveedor de ser quede como quien no es ni amo ni nada. ¿Está? Bueno, por eso se suele ubicar a la posición de histeria en relación con la identificación. Mientras que la obsesión, dijimos con anterioridad, que se relaciona más con la culpa, más que con la cuestión identificatoria. Bueno, vamos a la fórmula de la obsesión para ya ir cerrando. Ahí Aldana lo está mostrando, gracias nuevamente. Esa es la fórmula de la obsesión. Vemos que hay una diferencia, ¿no? Tenemos el A, que está tachado, en relación al phi mayúscula, y entre paréntesis varios objetos, ¿no? Fíjense en que el A está tachado y el phi aparece como mayúscula y sin negativizar. En la fórmula de la histeria, la phi era minúscula y estaba negativizado. Roberto dio una referencia la vez pasada, siempre que aparece algo escrito en mayúscula está ligado más a lo simbólico y en minúscula más a lo imaginario. Decíamos que la phi negativizada en tanto imaginario quiere decir que la castración imaginaria se desliza al lado del sujeto. Ese phi mayúscula está pensado más en relación a el objeto idealizado. O sea, tenemos el A en tanto tachado en relación a el objeto. Espere que... no está bien. En relación ¿cómo es? Al objeto. Bueno, entonces, yo les quería decir algo que no me acuerdo ahora que era respecto de por la A, eso no me acordaba, la A tachada, perdón. Que el A está barrado, ¿no? Y el falio, como les decía, imaginario, no está negativizado, sino que, o sea, no está precedido por el signo menos. Ese A barrado tenemos que leerlo en términos de que hay una degradación del otro, ¿no? Entonces se lee que A barrado en relación a equivalencia de objetos, ¿no? A una phi, equivalencia de objetos. Y en términos analíticos, ¿cómo lo vamos a ubicar? Deseo de A barrado en relación a una cadena de objetos erotizados. El A está barrado en tanto crea estar en relación al falo, ¿no? Por eso es un fantasma que está más, la posición neurótica está más ligado al falicismo. O sea, el otro está barrado, mientras que yo no. Si yo no estoy barrado es porque estoy en relación justamente al deseo de un objeto idealizado. Por eso el phi aparece mayúscula y sin negativizar. ¿Está? Bueno, por eso ubicamos que tanto en la histeria como en la obsesión, pese a estar los dos ubicados en la posición de ese barrado, en uno se afirma lo imposible del desvanecimiento, que sería la obsesión en términos de esto que acabamos de ver, donde la falta se desliza del lado del saber en términos de hacia el otro, o sea, yo sí sé, el otro no sabe. Eso en cuanto a la mostración, podríamos decir, porque uno supone estar en relación al objeto idealizado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es
¿por qué se acentúa lo imposible de este desvanecimiento y en términos de maniobra que no conduce a la vía del deseo? Porque eso es una maniobra que tiende a caer y por eso se articula con la culpa. O sea, ¿cómo se arma el circuito? Yo sí sé, el otro no, hay una degradación del otro en términos de que no sabe y la idealización del objeto. O sea, yo sí sé, el otro no sabe y me encuentro en relación al objeto idealizado. Pero ¿qué pasa? Ese objeto idealizado nunca es el falo, porque justamente nunca se alcanza a colmar. ¿Y esto qué produce? La caída de ese objeto idealizado y por ende se articula la culpa en términos de la caída de esa posición sostenida, que estaba en relación a un yo fuerte, vamos a decirlo así, a un yo sé fuerte. Por eso la neurosis obsesiva se liga más a la culpa, mientras que la histeria se liga más a movimientos identificatorios. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Con un poquito de duda con esto del obsesivo. Diga, ¿Cómo es? Maru. A ver, el phi mayúscula es, ¿qué representa ahí? El objeto idealizado. Exactamente, sí. Que Por sería eso el fíjese. objeto, pero es ¿Cómo? un reemplazo que del objeto A, del deseo. Espere que ahí usted me habló de un reemplazo del objeto A. El objeto A siempre va a estar reemplazado por un objeto del deseo. Por eso situábamos que en la fórmula del fantasma nosotros lo veníamos leyendo ese A en relación al objeto del deseo. Nunca podemos ubicar el A ahí, porque ubicar el A ahí sería ubicar una pura falta. Entonces siempre va a estar reemplazado en ese punto. Ahora bien, ¿qué pasa en la obsesión? Ese objeto del deseo se lo idealiza, con lo cual de alguna manera se lo hace pasar como si fuera lo que completaría, pero no de manera transitoria en un momento o algo, sino de manera estructural. En ese punto podríamos decir que se supondría estar ante un objeto idealizado que sería el A, pero que nunca lo va a ser, porque el objeto A es una pura falta. Sí. Entonces, justamente, por eso el obsesivo, ¿qué pasa? En la posición obsesiva se pasa del oro a la mierda. Uh-huh. Este proyecto es el que me va a hacer millonario. Esta es la mina de mi vida. Este es el, no sé, el objeto, lo que sea. Siempre está ante eso que lo completa. Y ese movimiento es una forma de eludir el deseo en términos de movimiento desiderativo. Bien, ¿y la culpa, dónde encaja la culpa? ¿En qué momento? En la posición de saber, porque justamente en esa degradación del otro, uno asume una posición de saber desechando cualquier injerencia respecto de un saber de un otro. Si yo ¿Y no esto es lo estoy, que produce culpa? ese movimiento va a caer por estructura, porque es imposible de ser sostenido. Y justamente ante la caída de eso va a emerger la culpa. Puede ser reconocida o no en ese momento. No quiere decir que esto sea reconocido de buena gana. ¿Está? No es que el obsesivo va a venir y va a decir, digo el obsesivo en términos coloquiales acá, ¿no? Fíjense en cómo podemos caer por el sentido común en lo que nosotros también criticábamos. No es que el obsesivo va a venir a decir, vengo porque se me cayó la posición de saber y esto me generó culpa. No, estos son movimientos inconscientes, o sea, va a venir en la posición de queja. Nadie me entiende, yo soy el único que sabe, si yo no hago las cosas, nadie se mueve. Por eso hacía el chiste con anterioridad. En la posición de obsesión, el sujeto se considera imprescindible. Ahora bien, ¿saben cuántos imprescindibles se murieron? Y se van a seguir muriendo. ¿Está? Ese es el movimiento. Por eso se acentúa el desvanecimiento de lo imposible. Donde, si podemos pensarlo por la vía de la obsesión, va a estar más ligada la pregunta en relación a la muerte, mientras que en la histeria va a estar más ligado a la sexualidad. Aunque para Lacan, muerte y sexualidad podemos pensarlo como un significante articulado. O sea, el drama de la neurosis siempre va a estar ligado a muerte y sexualidad. ¿Está? Bien. Gracias, profe. Por favor, y si estamos ante un examen, ya saben, cualquier cosa, tomando acá a mano lo que usted decía,
podemos decir, eso tiene que ver con algo del orden del deseo y seguro que le pega. Yo no fui, pero no importa, está bueno, lo voy a tener en cuenta. Lo pueden ajustar también, depende de la materia, ¿no? Si psicoanálisis 1 ya seguro la rindieron, pero en todo caso ahí que dirán algo del orden de lo reprimido, pues se trabaja mucho en la metapsicología. Entonces, en algo le van a pegar, de última se ganan la posibilidad de una repregunta. Claro, es un área amplia. Bueno, Aldana, si quiere dejar de compartir, le agradezco muchísimo su colaboración. Así que si quiere. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Esperen que yo tenía. Ahí está. No, el chat tampoco. Un 10 para Aldana, exactamente, compartimos. No, igual Aldana tiene que presentar trabajo, ¿no? Bueno, no sé si no hay preguntas, quieren que le demos la palabra a Roberto para que pueda situar la bibliografía con la cual vamos a continuar. Roberto, ¿tomás la palabra? Me silencio. Ahí voy. Gracias, Jorge. Y gracias, Aldana, también por todo el aporte. Bueno, nos quedan 2 reuniones. La próxima y creo que la otra, que es la del 6 de noviembre, y creo que desde pregrado avisaron que en esa semana concluyen, digamos, el dictado. Después creo que hay una semana de... Ahí voy a la pregunta de Alejandra. Hay una semana intermedia y después viene lo que se llama evaluación. Yo diría que para que ustedes lo vayan pensando despacito, a partir del jueves 6, que nosotros terminamos con el dictado, tendrían 2 semanas, la semana siguiente y la otra, para entregar el trabajo. ¿Está? Porque ya la otra semana, que es la última de noviembre, ya nosotros tenemos que pasar las notas a Secretaría de Pregrado. ¿Está? Así que si lo queremos ver en números, se los ayudo. Es la semana del 9 y la semana del 16. Sería desde el día 9 hasta el día 20. Allí ustedes tendrían, en realidad nosotros vamos a tener la última clase el jueves 5, en realidad quiero decir que es la semana que termina en el 6, viernes 6, es la última semana de dictado. Nosotros vamos a terminar el jueves 5. Después de esa semana, hay 2 semanas, la que termina hasta en el día 20, donde ustedes tienen para entregar el trabajo. Traten de que no les complique que después el 20 a las 0 horas, a las 12, a las 24 horas, manden un mail diciendo todavía nos falta un poquito, me olvidé, yo no sabía, a mí no me avisaron, en fin, todas las otras cuestiones. ¿Por qué le decimos esto? Porque nosotros tenemos que leerlos los trabajos, ¿está? Tenemos que leerlos, tenemos que, son un montón ustedes,
Aparte que les agradecemos, ¿no es cierto?, que se haya anotado tanta gente, y aparte desde Secretaría Estudiantil también nos han aportado un montón de gente más, así que es todo un trabajo muy arduo, el de las correcciones. Entonces vamos a tratar de pensarlo entre todos para que sea lo más rápido posible y lo más beneficioso para todos, que sería para ustedes. Acá no hay, como la única condición es que el trabajo esté aprobado. La nota del trabajo va a ser la nota del seminario. ¿Está? Pero bueno, para eso tiene que estar presentado el trabajo, leído, aprobado, y necesitamos tener tiempo. Así que los que puedan entregarlo apenas termine el dictado del seminario, cuanto más rápido lo puedan hacer, mejor. ¿Está? Va a servir. Si no se entiende, igual la próxima volvemos a replantearlo. En estas dos clases, Valentina dice, bárbaro, profe. Bueno, en estas dos clases que nos quedan, voy a abordar muy rápidamente por el tiempo la noción de discurso, porque es también otro de los conceptos que nos parece que son característicos de funcionamiento de la clínica lacaniana. La referencia va a ser el seminario 16, que está editado por Paidós. El seminario 16 se llama De un otro al otro. Entendido primero con mayúscula y después con minúscula. O sea, de un otro con mayúscula a un otro con minúscula. Ese es el título. No importa, nosotros vamos a estar trabajando, ¿por qué interesa? Porque ahí es donde Lacan empieza a trabajar la noción de discurso e inclusive el planteo de que el psicoanálisis es un discurso. Ustedes ya tienen alguna referencia en una de las famosas definiciones del inconsciente, ¿no es cierto? Que el inconsciente es el discurso del otro. Por ahí uno hace mucho hincapié en el otro y demás, o entendiendo, y se olvida de que ahí se está planteando que es un discurso. Entonces, vamos a tratar de ver algo de eso lo más rápido que podamos. A los valientes, las valientes, si tienen ganas, del seminario 16, que se los muestro acá, vean. Lo fundamental que vamos a estar trabajando está en el capítulo 2. El capítulo 2, el punto 2. Capítulo 2, punto 2. ¿Está? Se lo leen todos. Son tres hojitas nada más. Y del capítulo 1, solamente el punto 3, que es una hoja nada más. Así que vuelvo. Si quieren se los doy en secuencia. Del seminario 16 vamos a trabajar del capítulo 1 solamente el punto 3 y la primera hoja del punto 3. Del capítulo 2 todo el punto 2. ¿Está? Y después, bueno, vamos a agregar una serie de cosas que, bueno, las vamos a ir contando a medida del desarrollo. Bueno, hasta ahí llego yo. Le vuelvo a ceder la palabra a Jorge para que haga el cierre y listo. Chau, chau. Gracias, Roberto. Vos sabés que me quedé y mientras te escuchaba fui a buscar unas referencias bibliográficas
porque un detalle que, a ver, que se me había pasado, o al menos no me acuerdo haberme acordado en este momento, que en la fórmula, cuando recién la compartió Aldana, figuraba justamente el phi mayúscula. Y hay otras referencias donde aparece el phi minúscula, que también sería imaginario, o sea, se trata del objeto en términos imaginarios, o sea en mayúscula o minúscula, pero para que sepan que puede aparecer la fórmula en la obsesión como mayúscula o como minúscula ese phi. De cualquier manera, se trata del objeto idealizado, ¿está? Así que, por las dudas, esa aclaración. Y de mi parte, reitero mi agradecimiento tanto a ustedes como a Roberto, siempre por la participación, es un gusto, así que espero que les haya servido y que nos permita seguir pensando un modo de trabajo posible, entre otros. Muchísimas gracias y bueno, quedamos para la clase que viene con el seminario 16. Dejo de grabar. Saludos a todos. Gracias, Saludos, saludos. profe.